Hace exactamente 200 años, en 1822, México se independizaba de España, pero se independizaba de una forma algo distinta a la de otros países hispanoamericanos, ya que lo hacía a través de un sistema monárquico. El 21 de julio de 1822, las élites novohispanas coronaban a un militar conservador llamado Agustín de Iturbide, en una ceremonia característica de un rey. La monarquía tenía su constitución y un plan económico específico, pero ese gobierno fue tan efímero que al año siguiente fue depuesto por otro militar, e Iturbide terminó exiliado en Inglaterra. Luego trató de regresar a México y recuperar su poder, pero fue capturado y fusilado en el año 1824. Iturbide era un simple criollo que había nacido en la ciudad de Morelia, en México, en el año 1783. Bueno, en realidad había nacido en lo que ese momento no era México, sino el virreinato de Nueva España. Iturbide se dedicó a las armas y fue escalando en el ejército realista casi sin ningún atajo. Cuando en 1810 el sacerdote Miguel Hidalgo pronunció el famoso grito de Dolores, que inició la revuelta independentista, Iturbide integró las filas realistas y fue un español americano más en demostrarle fidelidad a la corona de los Borbones. La historia cambió radicalmente en 1820, cuando el rey español Fernando VII juró la Constitución Liberal de Cádiz. Desde ese momento, el bando realista en Nueva España se rebeló y decidió proclamar la independencia bajo la corona de un simple militar, este hombre, Agustín de Iturbide. Hoy en Historiopolis vamos a conocer el nacimiento de México, que heredó el dominio territorial más grande del mundo, solo superado por China, lo que en 1821 era el virreinato de Nueva España. Vamos a conocer esta historia de la mano de Cesario Jarabo, un historiador español y ferviente hispanista, que nos va a contar cuándo, por qué y cómo nació México. En julio de 1822 fue coronado el primer emperador de México. Así se independizó México, para sorpresa de lo que muchos, quizás argentinos o hispanos en general, están escuchando. Sí, se independizó con una monarquía, con un militar a la cabeza que se llamaba Agustín Iturbide en el año 1822. Fue un proceso muy largo el de independencia, como conté más o menos en la introducción, el de México. Y para hablarlo en profundidad, hoy tenemos el lujo de saludar a Cesario Jarabo, historiador, escritor español, que nos va a ayudar a entender todo ese proceso y entender también cómo llegó Iturbide finalmente a la coronación en julio de 1822. Allí nació el primer imperio mexicano, que no iba a durar mucho, pero finalmente fue así, la independencia. Cesario, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, buenos días. Estupendo. ¿Todo Por bien? aquí intentando hacer algo por la hispanidad y por el conocimiento histórico, que es una falta que tenemos en la mayoría del pueblo hispano. ¿En qué lugar lo encuentro de España en este momento? En Castellón, junto al Mediterráneo, Al con sur. unos calores a mitad de la península, Ajá, mira. por encima de Valencia, Bien. con unos calores terroríficos. Aquí, esta zona es la más calurosa. Yo Claro, claro. soy de un pueblo del interior, soy de Cuenca, y allí es distinto. El sol es fuerte, pero luego se está muy agradable. En fin, o sea, como digo, soy del interior y allí es un clima continental y hay frío en invierno y por la noche fresquito. Bueno, acá estamos en invierno, todo lo contrario, pero bueno, vamos a tratar de traer ese calor europeo, sí, esas altas temperaturas españolas a la Argentina con este tema de la hispanidad. ¿Por dónde podemos comenzar? Porque la idea es también ponerle un contexto a esto, Cesario, con los procesos que arrancan mucho antes que en 1822, ya Sí, sí, efectivamente. con la invasión francesa a Bueno, España y posteriormente. el inicio de la diáspora de la hispanidad ni tan siquiera empieza en los comienzos del siglo XIX, sino que Lógico. empieza con la caída de Carlos II.
Pero bueno, Claro, eso sería irnos el, muy atrás. el último Eh, Habsburgo, claro, de sí, España. efectivamente. De ahí empieza. Incluso, además, me atrevería a decir que empieza en 1640. Pero bueno, eso es ya tirarse muy atrás, muy Claro, atrás, muy claro. atrás. Entonces vamos a ser un poco más prudentes, vamos a limitarnos, vamos a hacer como que el asunto empieza en el siglo XIX. Y empieza en el siglo XIX, después de la batalla de Trafalgar. España se enfrenta a Inglaterra y de buenas a primeras nos encontramos con que en 1807 que Inglaterra, que había invadido Buenos Aires y habían sido expulsados y tal, o sea, tenemos esa situación y resulta que en 1808 se nos presenta aquí un señor que se llama Arthur Wellesley con 9.000 soldados que estaban embarcados para atacar nuevamente México y Buenos Aires. Y resulta que habían decidido en último momento que la acción del Imperio Británico, en vez de seguir atacando a España militarmente en América, estaba en combatir a Napoleón. Entonces, claro, como la situación de España era ya de perrillo faldero de Francia, estaba siendo perrillo faldero de Francia, pues vamos a ver si ese perrillo faldero lo quitamos y nos lo traemos para nosotros, que nos gusta como lame. Y bueno, y así hicieron. Se presentaron en La Coruña y la gente se alarmó. Oh, tenemos lo de los franceses y encima ahora nos vienen los ingleses. Y dicen, no, si nosotros venimos a ayudar. Ilusos, ilusos. El pueblo español se ha vuelto estúpido desde hace unos cuantos siglos y esa estupidez no nos la hemos quitado ni a este lado ni al otro lado del Atlántico. O sea, somos estúpidos y bueno, hasta que no nos quitemos esa estupidez no saldremos de la situación en la que estamos. Es el caso que, bueno, llega Wellesley a La Coruña y bueno, empieza a tomar posiciones y tantas posiciones llega, pues que lo hacen capitán general de los ejércitos de España, Arthur Wellesley. Y luego además van y le dan un ducado, el ducado de Ciudad Rodrigo. Bueno, pues este señor lo que hizo aquí fue pues lo que han hecho siempre, o sea, que hay una fábrica de cerámica que es pionera en el mundo y además con unas formas que nadie sabe imitar siquiera, la destruyo, la del Buen Retiro. Que hay una industria textil, por supuesto, estamos hablando de industria textil en el siglo XIX, por supuesto estamos hablando de industria textil incipiente, pero poderosa. Que hay una industria textil en Béjar. Bueno, ¿hay enemigos? No. Bueno, pues no hay problema, la destruimos. Que los castillos que hay alrededor de Gibraltar son molestos para Inglaterra porque, claro, pues pueden servir para la reconquista del Peñón, pues se destruyen. Y todo eso con el beneplácito de los políticos y de los militares españoles. Eso para empezar. Luego no nos dará tiempo a continuar, pero es que esa misma actuación es la que llevaron en América en los años sucesivos. Entonces, bueno, nos encontramos que, bueno, ya aquí ha pasado el tema de la guerra contra el francés, mal llamada guerra de la independencia, porque es una guerra franco-británica para la dominación de España. Los ingleses están aquí dominando económica, militar y políticamente. España es pura colonia, la península es pura colonia, y lo que no es colonia es América. Ese es el paso que van a emprender desde justo ese momento. Bueno, ese momento y resulta que, bueno, hasta la llegada de Ayacucho del 1824, ¿no? Bien, en el interín, pues bueno, Agustín de Iturbide, que es de lo que venimos a hablar, había nacido en el año 1783 y dejo esa nota ahí y continúo con lo demás. Bien. Llega el año 1810, estando aquí Arthur Wellesley, y bueno, en México lo que hace es que, en México y en toda América, se produce un triunfo casi absoluto de la revolución, ¿no?
En México se produce el Grito de Dolores con Miguel Hidalgo, pero es que no es solamente en Dolores, es que es en Santiago de Chile, es que es en Quito. Mientras tanto, la descoordinación del ejército era absoluta, máxime teniendo en cuenta que en América, pues España, se puede decir, claro, me dirán, no, no es verdad. Bueno, pongamos las comillas que se quieran, pero España en América no tenía ejército. ¿Por qué? Pues porque no le hacía falta, porque era una tierra absolutamente fiel. Era España, no es que fuese colonias o cosas raras, no, era España. Y España en América pues no necesitaba ejército más que en las costas para controlar los ataques de los piratas británicos y holandeses principalmente, y poco más, y poco más. O sea, es que hasta años atrás, nos tiramos un poquito años atrás, o sea, para la Armada de Barlovento, bueno, fue una historia. Al montarla, la Armada del Pacífico, pues también fue una historia. O sea, era realmente difícil porque nadie se esperaba, nadie pensaba que pudiesen los enemigos llegar hasta allí. Bueno, el caso es que llegaron. Pero bueno, volviendo al siglo XIX. Por esas circunstancias, como digo, pues en España, en América no tenía ejército, no le hacía falta. Y bueno, en 1810 es desembarcado por los ingleses Bolívar y es desembarcado por los ingleses Miranda, que inician la revolución, inician los movimientos separatistas en América. Habíamos dicho también que en el mismo 1810 se produjo el Grito de Dolores. Llegamos ya en 1811 y entonces, como consecuencia de esa actuación llevada por Hidalgo a lo largo de todo ese tiempo, el microejército que existía en México, pues se dedicó a perseguir a Hidalgo y fue justamente Iturbide quien estaba en esa campaña, y en esa campaña, tras coger a Hidalgo, que fue fusilado, Iturbide ascendió al grado de capitán. Estamos hablando de una persona que en aquellos momentos era, pues eso, no era ni capitán. O sea, no era ni capitán. Y además, yo he buscado, he intentado relacionarlo con la masonería, porque luego hablaremos de la masonería y tal, y tampoco he encontrado. Tampoco he encontrado. El caso es que, bueno, es fusilado Miguel Hidalgo, Iturbide es ascendido a capitán, y además se estaba luchando contra un ejército insurgente que, contrariamente a lo que sucedía en el resto de la España americana, pues estaba compuesto en el 55% por indígenas. Algo muy extraño. Bueno, se habían sublevado en defensa de los... Además, es que se habían sublevado, como las demás sublevaciones en principio, estaban prácticamente a favor de España. Pero claro, se estaban enfrentando a los poderes establecidos. El caso es que el 55%, contrariamente a lo que sucedió en el resto de América, eran indígenas. Y llegaron a hacer una serie de atrocidades muy importantes, una de las cuales llegó a alcanzar las características de la Vendée en Francia, con la Revolución Francesa, que no fue otra que los acontecimientos de la Alhóndiga de Granadillas. Fue una serie de asesinatos masivos escandalosos. Esto es el levantamiento, la revuelta en Nueva España, en el Virreinato de Nueva España, sí, por parte de los rebeldes, tiene un mayor componente indígena que en otras partes de América, porque si uno mira, por ejemplo, las batallas en el Alto Perú y demás, ahí hay un componente indígena del bando realista que hoy cuesta a muchos historiadores explicar, pero allá ocurría lo contrario, y entonces... Bueno, relativamente lo contrario. Relativamente, claro. Relativamente, porque indígenas también había en el ejército real. Exacto. Sí. Así como en Sudamérica, los ejércitos estaban prácticamente compuestos por ingleses, o sea, prácticamente estaban compuestos por ingleses. Resulta que en México pues había un muy alto porcentaje de indígenas. Bien. Bueno, el caso, estamos en el año 1811. Entre el 1811 y el 1813
se aceleran de una manera muy considerablemente todos los acontecimientos. Y el ejército seguía sin estar ni tan siquiera se le esperaba, ¿no? El caso es que en 1812 finalmente llegan algunas unidades del ejército a México y a Venezuela. A Venezuela 100 y pico personas, o sea, 100 y pico soldados. O sea, estamos hablando de unidades bastante raquíticas. O sea, el ejército en América estuvo compuesto principalmente por españoles americanos. Criollos, O sea, sí, ten sí, en sí, sí. cuenta que en toda América, en esta época, había 300.000 peninsulares. En toda América, 300.000 peninsulares. El resto eran criollos, indios, mestizos, negros, etc. O sea, que 300.000 peninsulares en toda América. Bueno, en 1812, como digo, llegan las primeras unidades del ejército a México y a Venezuela. Y en 1813, los usenses, que ya estaban colaborando de una manera manifiesta con los movimientos separatistas, eso como agradecimiento a la actuación que tuvo España para con ellos, precisamente, pues resulta que se detectan que hay una llegada masiva de armamento para los insurgentes. 1814, Fernando VII vuelve del exilio, es reinstaurado en la corona y entonces ese va a ser un punto de inflexión importante, porque la actuación peculiar, dejémoslo en peculiar, de este personaje, pues bueno, fue como fue. El caso es que Fernando VII es reinstaurado, todos muy contentos, el rey deseado, el rey felón. Bueno, y en ese momento, el virrey Félix Calleja nota que hay un gran incremento de corsarios o piratas usenses que están hostigando por todo, o sea, por allí por donde pueden, ¿no? Llega 1815 y bueno, como en definitiva el microejército que España tenía funcionando allí, pues estaba funcionando y estaba peleando contra los sublevados, pues bueno, pues muerto ya Miguel Hidalgo, le había sucedido José María Morelos. José María Morelos fue apresado junto con su valedor, curiosamente usense, Peter Ellis Bean, y bueno, José María Morelos pues se arrepintió públicamente e incluso declaró aquellos sitios donde estaba la resistencia, donde tenían el armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y él parece ser que se arrepintió de lo que había hecho, pero lo fusilaron igualmente. Y bueno, ya la cosa en ese sentido quedó bastante, en algunos sitios, controlada. Claro. Y Fernando VII, ya llegado el año 1820, que este es el año señero, en 1820 hace un amago por irse a México, que quizás para la monarquía española hubiese sido, entiendo, lo mejor, a pesar del individuo del que se trataba. A pesar del individuo del que se trataba, yo creo que hubiese sido lo mejor y a lo mejor no hubiesen pasado esas cosas. Pero claro, si es que él mismo estaba conchavado él mismo cobró dinero de Inglaterra por reconocer las independencias de América. Bueno, esto es me he ido ahí un poquito por la vereda. No, pero está bien aclarar. O sea, el contexto es muy claro. En 1815 la rebelión no se termina de aplacar, pero se sofoca, se controla con el fusilamiento de Morelos, que era el mayor, la representación del insurgente en ese momento. Y hay 5 años donde el Virreinato de Nueva España, luego de que Fernando VII aparentaba ser un conservador en ese momento para los novohispanos, bueno, está tranquilo el escenario en ese momento, aparentemente, y en el 1820 vuelve a aparecer, vuelven a surgir sucesos que dan origen a que las élites criollas de Nueva España ya empiecen a disgustarse con Fernando VII. Pero bueno, eso ya lo vas a contar vos, Cesario.
bueno, es que justamente en 1820, o sea, la insurrección estaba controladísima, tanto Exacto. en toda América, y en Sudamérica, que es donde más fuerza había tenido. Bueno, Bolívar había tenido que huir, etcétera, 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 etcétera. Y entonces resulta que, claro, no obstante, el ejército lo que necesitaba era refuerzos, necesitaba no ya voluntarios, que los tenía por doquier. Lo que quería era profesionales, era gente que supiese lo que es el ejército y cómo actúa el ejército, dirigir el ejército y actuar el ejército. Y eso se iba a hacer en 1820. Pero en 1820 la inteligencia británica pues fue lo suficientemente inteligente como para ligar perfectamente los agentes que tenía en el gobierno en España con los agentes que tenía en la insurrección en América. Y entonces aquella expedición que tenía que ser comandada por Riego, que también había tenido una ascensión militar un poco rara, pues bueno, pues resulta que cuando tenían que ir para allá y las tropas nacionales estaban triunfantes y diciendo, bueno, esto ya está tomado y además ahora con los refuerzos que no vengan, pues esto ya está resuelto. Bien, pues esos refuerzos no llegarían. Y entonces sucedió justamente lo contrario. O sea, la sublevación se inflamó, los británicos reforzaron su actuación y las tropas nacionales lo que hicieron fue al revés, venirse abajo, porque tenían que estar cansadas de la lucha, es que es lógico. Pues bueno, ese alzamiento de Riego lo que hizo fue, en vez de dirigirse a América, pues dirigirse a Madrid y hacer que Fernando VII acabase diciendo aquello de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Uh-huh. Y ahí, claro, o sea, toda la oligarquía mexicana, porque eran los que estaban en contra de esa actuación, lo que hicieron fue ponerse a favor. O sea, realistas se pusieron a favor de la revolución. O sea, hubo un vuelco absoluto de gente que, bueno, lo que decían, no, aquí lo que tenemos que hacer es hacer una monarquía con un rey Borbón, preferentemente, que querían un rey Borbón. Un infante, sí, sí, sí. Sí, y dejar de ser provincia española, guardando las relaciones, porque es que la verdad es que eso no lo querían, es que prácticamente lo que querían era hacer una confederación de estados, que a mí también me hubiese parecido bien, pero bueno, se pusieron en contra y ya fueron de cara a enfrentarse al virrey Juan Ruiz de Apodaca, que era en aquel momento. Y bueno, el caso es que Fernando VII aquí, el 6 de marzo, jura la Constitución y eso, y como digo, la oligarquía mexicana se vuelve independentista. Y entonces Juan Ruiz de Apodaca, que era el virrey, lo que hizo fue nombrar el general del Ejército del Sur a Iturbide, el Ejército del Sur, que es el que estaba combatiendo la poca revuelta que quedaba en ese momento, que estaba encabezada por Vicente Guerrero. ¿Y qué hace Iturbide cuando se ve general del Ejército del Sur? Pues bueno, se entrevista con Vicente Guerrero, llegan a un acuerdo y firman el Plan de Iguala. El individuo Iturbide, tenía que ser un poco raro, o sea, era un poco honesto. Poco honesto porque incluso estuvo acusado de malversar 800.000 duros del comercio con Filipinas. Y bueno, esas situaciones habría otras cosas, pero el enroque no es explicable. El enroque no es explicable porque estaba encarrinado perfectísimamente en el ejército español y además había demostrado una fidelidad hasta el momento incuestionable. De buenas a primeras da el cambio. Y con Vicente Guerrero, como digo, hace el Plan de Iguala. Y en ese momento también, ya en 1821, es cuando se produce, o sea, si el 1820 es importantísimo por lo de Riego, 1821, justo el año siguiente, y como consecuencia de lo de 1820,
Resulta que llega a México Juan O'Donoghue como nuevo virrey. El Juan último ya será, O'Donoghue, ¿no? ¿eh? El nuevo y el último ya virrey español en México. Efectivamente. Bueno, Juan O'Donoghue resulta que es un masón reconocido, que había incluso sido investigado por la Inquisición tiempo atrás por su adscripción a la masonería, etcétera, etcétera. O sea, era un masón reconocido. Así como digo que de Iturbide yo no he encontrado datos, de O'Donoghue no hay ninguna posibilidad de error. El caso es que Iturbide se encuentra con O'Donoghue y O'Donoghue con su cargo, lo primero que hace cuando llega es inverosímil. Disuelve las milicias, lo que da lugar inmediatamente a reconocer la independencia de México. Y entonces así ya en septiembre, eso ¿qué sucedía? No me acuerdo a qué fechas, pero a finales de septiembre, 27 de septiembre de, de 1821. El 27 de septiembre llega Iturbide como regente. Y entonces el 9 de mayo del año siguiente es nombrado emperador. ¿Y qué hace la jerarquía eclesiástica? Que es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta, porque la jerarquía eclesiástica no es cualquier cosa, o sea, tiene un peso específico de envergadura. Pues la jerarquía eclesiástica apoya la decisión. Y bueno, dices, bueno, pues la cosa ya está resuelta, ya tenemos aquí ahora mismo, tenemos una situación de independencia, tenemos nuestro emperador, que sería nombrado poco después. Bueno, él había sido nombrado el 9 de mayo Iturbide emperador. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que si el 9 de mayo era nombrado emperador, en diciembre hay una revuelta, pero no una revuelta de cualquier tipo, sino la revuelta encabezada por Antonio López Santa Anna, que proclamaba la República. La situación se le fue absolutamente de las manos a Iturbide. Y entonces, si en diciembre sucede eso, la aguantó hasta marzo, cuando en marzo salió de México escapado. ¿Y dónde fue? Pues casualmente donde han ido todos los masones relacionados con los movimientos separatistas en América, que es Inglaterra. Digo que casualmente, o sea, ahora está pasando lo mismo, o sea, ahora con los mapuches, el movimiento mapuche, la sede la tiene en Londres. Casualmente. Bueno, el caso es que Iturbide se va a Inglaterra y acto seguido otro logro para el control de la situación por parte de Inglaterra, lógicamente. O sea, porque Inglaterra lo que buscaba es, por supuesto, no tener grandes territorios, grandes colonias, que es lo que tiene. No tener grandes colonias, sino pequeñas colonias. Donde había una colonia, pues a ver si salen 20. Como de hecho, pues ha pasado en conjunto en todo el mundo hispánico. Pero es que en México, pues pasó lo mismo. Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Claro, claro. Para que quede claro, Iturbide recibe un imperio enorme si lo miramos en tamaño, porque va desde Oregón, Estados Unidos actualmente, hasta el sur de Costa Rica. O sea, es todo el Centroamérica y después viene el resquebrajamiento ya del Centroamérica del sur y mucho más tarde vendría el asalto de Estados Unidos al norte de México. Pero en ese momento Iturbide era un tipo con mucho poder en sus manos. Hombre, ten en cuenta que el virreinato de Nueva España era el segundo territorio del mundo. El primero era China. Y el segundo era México. Además, con un poderío económico espectacular. Mientras en Londres estaban tirando los orinales a la calle, en México había alcantarillado y había agua corriente. Me dirás, ¿a todos no? Por supuesto que a todos no. Es que eso hoy en España tampoco es a todos.
Claro, claro. Bueno, también en población, la Ciudad de México tenía cerca de más de 150.000 habitantes y comparable para otra capital virreinal y no sé si alguna capital del mundo europeo. O sea, era uno de los lugares más ricos del mundo, eso Más sin ricos ninguna del duda, mundo. sin ninguna duda. México y Lima eran los sitios donde mejor se podía vivir del mundo. Increíblemente, Iturbide se va a Inglaterra, pero después dice de repente quiero volver, ¿no? Como que le agarra una Sí. nostalgia a Iturbide, Yo cuando en eso también realidad. me gustaría investigarlo, porque a mí eso me huele muy mal, pero es que no he tenido la capacidad, o sea, si es que el estudiar el mundo hispánico es, Es bueno, complejo. te metes en una cosa y tienes que abandonar otra. Claro, claro, Es claro. que, Pero lo entonces, cierto eso es. es un aspecto que sí quiero estudiarlo. Ajá. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé, pero Iturbi, a mí me extraña muy mucho lo que sucedió cuando estaba en Inglaterra. Me extraña muy mucho. ¿Por qué volvió? Porque si es que le iba a pasar lo que le iba a pasar. Claro, ya estaba dictada su pedido de Sentencia de captura muerte. y su Sí, sentencia, sí. obviamente. Para quien no sabe, Iturbide vuelve y es capturado y fusilado en 1824. Efectivamente, es capturado el 19 de julio, es capturado el 15 de julio y el proceso dura 4 días. Al 19 lo Claro, fusilan. Mientras tanto, se había proclamado la doctrina Monroe. América para los usenses. Luego eso es una cuestión la doctrina Monroe es de 1823. El caso es que, bueno, que nos hemos quedado con que el amigo Iturbide pues, murió fusilado el 19 de septiembre. Entonces mi pregunta es, después de todo esto que hemos hablado, digo, vamos a ver, la movilización popular, ¿dónde queda? Porque salvedad hecha del grito de Dolores, ujú. que tuvo su principio y tuvo su fin, ¿dónde queda la movilización popular? Hablamos de México, pero es que podemos hablar del resto de América. ¿Dónde está la movilización popular por la independencia? No existe. Directamente no existe. Eso es una actuación de la oligarquía. Una actuación de la oligarquía que, además de quitar la libertad a la gente, una libertad que permitía, autores del siglo XVIII, te decían que una mujer podía ir cargada con sus joyas desde Lima hasta México, a pie, en burro, en lo que fuere, sin peligro de que nadie la molestara. Igualito que ahora. Claro, o sea, podía Igualito. viajar sin pandillas, sin narcotráfico, sin ningún tipo de problemas, a pesar de las cuestiones geográficas, ¿no? De Sí, Centroamérica, sí, a pesar de todo, claro. sí, Pero sí, todo sí. esto surge como hemos aclarado, como has aclarado, Cesario, de que Fernando VII firma, bueno, se ve presionado, o no sé, ese es otro Bueno, Fernando tema, VII no sé si se veía presionado o se pero presionaba a sí mismo o qué. exacto, pero firma la Constitución y eso es lo que gana bueno, con eso se gana el rechazo de los novohispanos. Si no Efectivamente. hubiera firmado la Constitución o si se hubiera opuesto al pronunciamiento de Rafael de Riego, quizás la historia hubiera sido otra, pero bueno, eso ya es ejercicio Sí, contrafáctica. sí, Lo cierto es sí, que sí. terminó perdiendo todo muy rápido, toda América, y bueno, y así terminó la historia de Agustín Iturbide, que por cierto, como bien has aclarado, Cesario, es una forma extraña para muchos aquí, bueno, en Argentina, yo te hablo desde Argentina, que es muy extraño entender que la independencia se realizó a través de un sistema de gobierno monárquico. Cuando uno menciona monarquía, en ese momento resulta muy extraño, o sea, a pesar de que han existido tratativas, en el caso de Argentina, pero de muchos otros, territorios de América que buscaron quizás un infante o una forma monárquica, allá se Sí. concretó, o sea, en Nueva España se concretó, con otros intereses, seguramente, es cierto, pero fue un sistema de gobierno que duró muy poco, evidentemente, pero es la excepción. México es como la excepción de quien Sí, sí, sí. intentó, quizás yo creo que en algún punto, Cesario, demuestra eso, el alineamiento que existía mucho más genuino
entre Nueva España y la propia España peninsular. Quiero decir, Sí. cómo hay que gobernar esto que acabamos contra lo que acabamos de levantarnos, ¿no? ¿Cómo hay que gobernar esta nueva entidad política? Bueno, necesitamos un emperador, un rey, una nueva familia Sí. dinástica, a pesar de que no duró absolutamente nada, ¿no? Pero esa es la forma que entendían allí y me parecía rescatable eh, recordarlo, ¿no? No duró mucho, después hay otro intento del Segundo Imperio Mexicano, pero bueno, eso Sí. es otra historia, Esa es otra historia. pero me parece Pero que... lo que es de destacar son las consecuencias que hubo ahí. ¿Eh? Porque es que a raíz de ahí vinieron los tratados de comercio. Que bueno, yo el tratado de comercio que Inglaterra hizo con México, tengo que decir humildemente que no lo he mirado. Pero tengo que decir que sí he mirado el que hizo con las Provincias Unidas. Al ¿Eh? sur. Y sí, con la provincia, que no, es que llamo Provincias Unidas porque no era Argentina. No, claro, claro, por supuesto, sí, sí, eran las Era las Provincias Unidas del provincias, Río de la Plata. efectivamente. Y el convenio de comercio que hizo, vamos, o sea, yo recomiendo a todos los curiosos que se lo miren, ¿eh? Está en internet, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, Míratelo, por supuesto, por porque supuesto. es de vergüenza. O sea, los barcos ingleses podían ir hasta el nacimiento de los ríos. ¿Eh? Los barcos argentinos construidos en Argentina, por cierto, no había ninguno que pudiese atravesar el Atlántico, podían llegar hasta Londres. Los ingleses podían hacer sus iglesias anglicanas, el culto libre, no sé qué, no sé cuántos. De las Provincias Unidas en Londres, que tampoco podían salir, con precauciones podían mantener su fe. Y además lo dice así, con precauciones. Bien, ¿Eh? necesario. Para ir cerrando, me gustaría, bueno, cerrar con una reflexión de lo extraño que fue, o que terminó siendo para Iturbide, esa experiencia de reinar y tan poco tiempo, porque no, cuando uno funda una monarquía supone que va a durar, ¿no? Y que ya Claro. tiene su heredero, pero López de Santa Anna se levanta al día siguiente, lo depone, en realidad lo depone no por las armas, sino porque tiene mayores fuerzas que Iturbide en ese momento, y se termina Sí. la historia de la monarquía. Y después viene un caos político como todos los territorios americanos que no podían definir ni qué gobierno, ni quién gobierna, ni cómo gobiernan, porque de democracia no había nada, ni se lo pueden imaginar, no existía eso. Entonces, el hecho de haber derrocado a Iturbide abre un proceso mucho más caótico donde México se va a terminar de desmembrar y va a quedar demasiado chiquito en ese proceso, ¿no? De los siguientes 10, Hombre, 20 le quitaron la años, mitad del territorio. Es que en ese proceso, al sur y al norte, además. claro, es que le quitaron la mitad del territorio. Ten en cuenta que en 1835-36 se independiza Texas. O sea, estamos hablando de Texas, ¿eh? Que estamos hablando, no recuerdo, pero me parece que va por el 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Sí, No sé, sí, sí, igual sí, que lo algo así. sepa, que me corrija y me perdone. Pero que me parece que va por ahí. Pero es que en el 48 Estados Unidos le quita el 50% del territorio que le quedaba. Y es que en el 1850, bueno, eso ya es afecta a toda América. El tratado Clayton-Bolder, que se reparte la América entre los Estados Unidos e Inglaterra. Esas son las consecuencias. Bien, Cesario, me parece que quedó muy, muy concreto y muy completo también. Así que te agradezco muchísimo esta conversación y bueno, quizás podemos tocar otro tema más adelante, en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti y saludos al mundo hispánico.